son los que mandan dentro del equipo económico. Guillermo Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Buena o ¿Cómo mala? voy en serio? No, eso... No, estoy... ¿Cómo estamos? Como país, ¿cómo estamos después del anuncio del presidente? Bueno, todavía no está claro cómo estamos. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de un proceso. Esto no finalizó. Simplemente se han dado ciertos pasos y quedan varias incógnitas, ¿no es cierto? Hay varias incógnitas de si esto funciona y cuáles son los motivos reales de lo que está atrás. Yo escuché atentamente lo del plan B. Yo tengo algunas dudas que las podemos charlar si les parece, pero no. Lo mío no fue opinión, fue información. No, perfecto. Que esto para el gobierno es plan B. Está bien, pero a ver, acá hay cosas que no se entienden. Por ejemplo. Y no se entiende, por ejemplo, que no se haya trabajado durante el fin de semana largo, como ha sido lo normal ante situaciones críticas, para ir con un anuncio fiscal el 1 de mayo a la tarde, por ejemplo, de manera tal de que los mercados abriesen el jueves con un paquete de medidas analizado. Que quizás el equipo económico subestimó en ese momento lo que se venía. Esto, y ahí hago otra observación respecto a cosas que escuché recién. Las semillas de esto se ponen el 28 de diciembre del año pasado. Con la famosa foto con la famosa, o imagen. Con la lamentable conferencia de prensa presidida por el jefe de gabinete, que sigue siendo jefe de gabinete. Sí, además. Donde estaba el presidente del Banco Central en una puntita. Sí, como convidado de piedra, digamos, ¿no? Entonces, esto obviamente fue teniendo una dinámica, y es una dinámica que, más allá de que obviamente hay una componente internacional, por ejemplo, a primera hora de la mañana en una conferencia económica en Zúrich, el presidente de la Reserva Federal hoy dijo que los mercados emergentes estaban preparados para la vuelta a la normalidad de las tasas de interés, que eso no sorprendía a nadie y que estaba todo el mundo en esta sintonía. Bueno, parece que Argentina no estaba. Argentina es el único país, lo subrayo esto, que está acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Y esto es un indicador de que hay una serie de problemas de política económica interna muy sustantivos. O sea, no es solamente una crisis cambiaria. No. ¿Usted considera que esto es más allá? No, esto va más allá y es algo que va al corazón del esquema económico que pone en marcha el presidente Mauricio Macri cuando se hace cargo. ¿El presidente lo llamó en los últimos días? No. ¿No habló con él? No. Eso salió. Porque hay informaciones que indican que el presidente lo llamó, que usted se reunió con él. No, eso no es cierto. Eso es falso. Eso es falso. Okay. Yo no me reuní para nada con el presidente Macri. Ok, no lo consultó para nada. A quien, por otra parte, conozco y mucho. Sí, porque claro. Yo he sido ejecutivo de SOCMA en algún momento de mi carrera profesional. No sabía. Sí. No sabía. Entonces, pero no nos vayamos. No, ok. Porque es una cuestión menor. Acá el problema es un problema, ante todo, de política económica interna, que por supuesto está magnificado frente a tasas de interés internacionales más altas. Y sobre todo, ¿qué significa esto? Esto significa que, señores, este gradualismo con endeudamiento del cual se abusó en estos primeros 2 años y medio, esto no va más. Esto no va más. Bueno, esa es lo que dice el gobierno, esa era nuestra carta. Ahora, si el gobierno piensa que yendo al Fondo Monetario Internacional zafa, entre comillas, de hacer los ajustes fiscales que son imprescindibles,
creo que se está El equivocando. gobierno dice que venimos haciendo el ajuste. Cuando uno habla con el gobierno, dicen nosotros Sí, el seguimos gobierno ajustando. dice muchas cosas y lamentablemente también hay mucha contabilidad creativa en la forma en que el gobierno dispone de la información, del cumplimiento de los objetivos fiscales, etcétera. Dibujo. Yo creo Dibujo. que hay una parte de dibujo, sin duda, hay una parte de dibujo. Esto es un tema serio, el mercado no tolera más esto y más allá del mercado tampoco lo tolera la sociedad argentina, porque ¿qué es lo que está pasando? Señores, la tasa de interés para contener el dólar a este nivel estratosférico Al 40 y pico no se banca. está en el corredor de pases al 40%. A la vez, hoy, el banco, digamos, más maleable, si se quiere, el Banco Nación, anunció que deja de descontar cheques, con lo cual la situación financiera de las pymes es dramática. Ahora, por un lado, entonces, el mercado internacional cerrado. La Argentina necesita todavía unos 12.000 millones de dólares para cerrar el presupuesto y el programa financiero. Mire, me escribe un importantísimo empresario del norte del país. Dice, tengo proveedores que no tienen dónde descontar cheques de primera línea Es eso. en bancos. Está Y pasando se eso. están asfixiando. Que Está pasando justamente, eso. lo acaba de escribir, justamente lo que usted me estaba contando. Bueno, entonces acá, si el Estado se va a volcar a financiarse en el mercado interno, eso va a empeorar todavía. Con lo cual, vamos a una situación de estancamiento con inflación. Eso se llama estanflación, es el Estanflación. peor de los mundos. Estanflación. Según ustedes Ese- los economistas aprendí eso. Es cierto, lo aprendió y lo aprendió bien. Estanflación se llama. Estanflación, estamos yendo a una situación de estanflación porque ¿qué es lo que pasa? No se pueden mover con este dólar y a la vez bajar las tasas. ¿Cuál es la única solución posible? Con el fondo, sin el fondo, es una reducción de gasto público significativa, no los 3.200 ¿Y de millones. dónde? ¿De dónde? ¿Dónde recorta? De donde sea, en situaciones de crisis, en situaciones de corrida, hay que cortar de donde sea. Lo más fácil, no es lo mejor, pero lo más fácil es obra pública. Se corta la obra le dijo el pública. otro día, reducimos 3.200 millones de obra pública. Pero no, 3.200 millones en las magnitudes que nos tenemos que manejar, no es nada. Acá lo que hubiese sido necesario, lo correcto me parece a mí, yo vengo de una tradición de ministros de Economía en serio, que laburaban en serio y en situaciones de crisis se laburaba todo el fin de semana, no había feriado, no había nada. Este gobierno no es tiene cierto? un ministro de Economía en serio. No tiene un ministro, eso no hay ninguna duda, eso está fuera de toda duda. Perdón, yo he consultado, muchos desde el mundo empresarial o político me han dicho, el ministro de Economía se llama Marcos Peña. Él es el que maneja. Así estamos. Miren la crisis que estamos. Marcos Peña gatilla el inicio de la crisis con esa conferencia de prensa que muestra una desubicación y un desconocimiento de la sutileza de los mercados y estamos hoy donde estamos. Pero vamos a analizar un poquito más dónde estamos. Si no hay un recorte drástico, insisto, con o sin el fondo, no hay solución porque no se puede bajar la tasa. Y si no se baja la tasa, está inflación. Estamos en el drama de la frazada corta en este momento. Y me parece que no... Ahí hay dudas. O sea, ¿por qué? Por lo menos tengo la duda, ¿no? ¿Por qué tan rápido ir corriendo al fondo? Como 55.000 millones de dólares de reservas. Dicen que hay 55.000 millones de dólares de reservas. Nadie lo ha negado esto. Por lo tanto, tenemos que suponer que es cierto. Nadie va al Fondo Monetario Internacional cuando tiene 55.000 millones de dólares de reservas. Entonces acá hay dos senderos, me parece a mí. Uno es hacer un programa fiscal en serio, ir al fondo y pedir el respaldo para ese programa fiscal en serio, que ya lo tendrían que haber anunciado, como digo, el 1 de mayo. No se anunció, bueno, lo anuncian más tarde, mejor. No es mejor, pero digamos, es mejor que nada. La otra es que
y digamos por algunas cosas que están pasando, en realidad el gobierno no quiere anunciar estos costos fiscales. No quiere anunciar por razones políticas, porque el gran objetivo, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, de cantidad de intendentes, pasa por tapizar de cloacas el conurbano. Si eso no se puede hacer, estamos en un problema electoral. No es un problema económico, es un problema electoral y tenemos que, me parece, si el ministro es Marcos Peña, tenemos que verlo desde esa perspectiva. Entonces ahí, inevitablemente, los que tenemos cierta experiencia en estas relaciones con el fondo, bueno, una posibilidad sería que el gobierno haga este ajuste, pero poniéndolo como un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Guillermo, ¿se entiende? Sí, perfecto. Los dos. Ahora vamos a ir a una pausa. Le dejo dos preguntas. Uno, hoy mucho empezó a rondar, enseguida empezó a viralizarse un video de De la Rúa recordando la imagen del blindaje. No tiene nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver Nada con que eso. ver. Ok. Nada que ver. Y lo próximo que le voy a preguntar cuando volvamos de la pausa es, ¿cómo se habla? Usted negoció muchas veces con el fondo. Los dos últimos stand-by los negocié yo. Ok. Y Willy Laborda, desde el periodismo, se dedicaba a darme leña, que no iba a salir el acuerdo con el fondo, no iba a salir y no iba a salir, y que éramos analfabetos y qué sé yo, pero bueno, ustedes a esta altura ya lo deben conocer, pues tienen ahí en la mesa. Habla bien de mí. Habla bien de mí. Me gustaría que nos cuente cómo es charlar con el fondo y Sí, qué ¿cómo no? piden a cambio, etcétera, etcétera. Todo. Ya venimos. A ver, si A yo ver, tengo- llegaste es un poquito tarde, porque No, pero estábamos... es un manotazo de ahogado. ¿Por qué va al fondo? Bueno, en el mercado, digamos, los jugadores del mercado están todos intrigados por cómo se puede justificar que un país que tiene 55.000 millones de dólares de reservas vaya al Fondo Monetario Internacional. Es como que esto no queda claro. Y entonces, Y ¿por no qué? queda claro, porque también, por ejemplo, los credit default swaps, o sea, los seguros contra default de Argentina, no están a niveles exorbitantes como supimos tener lamentablemente en otros momentos de 1000 basis points o sobre 1000 basis points. Empezó el día 400, creo que terminó en 480 el credit Está bien, default pero swap. eso es para Pero te pero doy- es preventivo, es para que no. No es preventivo, no es preventivo. A ver, Duhovne dice que es preventivo. Miente. Bien, yo no quiero entrar en contradicción con el ministro sabrá, porque yo lo digo sin tener la información, que no sea la información pública, que además es mucha y muy abundante, porque el fondo en diciembre pasado aprobó un artículo 4 de Argentina y donde el staff señaló una cantidad de observaciones que no difieren demasiado de las observaciones que muchos economistas profesionales le venimos haciendo a la política La económica. gente común dice, escucha, vamos al fondo, estamos en el horno. ¿Estamos en el horno, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay economistas Hay del cosas Frente que para se la pueden Victoria que hablan corregir. del 89 más el 2001. No, que estamos en esa situación hoy. No, incluso la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa era si esto tenía alguna componente, tiene algo que ver con el blindaje ¿Pero de tiene la olor a Rúa. blindaje o no? No, puede tener olor en el sentido que es un tema De incertidumbre, de inestabilidad, incertidumbre y inquietud. de abstracción. ¿Qué genera? Entonces, claro, ¿Qué genera? y si ¿Qué además hay canales que se la pasan dando spots de la Rúa, haciendo esos anuncios que hacía de la Rúa, bueno. Yo debo decir Pero algo. no tiene nada tiene que nada ver. que ver. Algo, Esto Guillermo. no tiene nada que No, porque ver. llevemos también tranquilidad, Sí. Luis. Porque No, no, sí, yo yo voy a parece- decir algo que me parece importante. Recién acabo de hablar con un líder de la oposición muy importante, que forma parte del peronismo racional, digamos. Sí. Me acaba de decir que se sentaron con Monzó a acordar las formas de la sesión de mañana. Esto a mí no me parece un detalle menor, Guillermo, y tampoco Eduardo. A nadie. Y la forma de mañana es, nosotros ganamos la votación, si la ganamos por nuestra propuesta de tarifas para que el gobierno la revea, y esto no es
ni Vamos Argentina, ni la camiseta, ni el himno nacional, ni fotos todos juntos, y mezclados. Y a mí me parece un signo de prudencia muy importante en este momento. Si no había ese signo, después del susto de estos días, realmente no tenemos destino como país, o sea, es lo que corresponde. Que Bueno, la hay algunos oposición- irresponsables. No, pero bueno, hay que tratar de que sean los menos Hay posibles. mucho carroñero, hay Claro. mucho que está esperando que haya una gran corrida bancaria, que se destruya No, todo, pero nada que que el ver. dólar se vaya Nada a que ver. 30 y pico, que todo vuele por los aires. Hay mucho de eso. No, lo sabemos, pero bueno, es útil esto que traes a este café que no aparece. No, Tomo un café sí, y no aparece el café. no se preocupe que a veces no. Cuando nos va muy bien, cuanto mejor nos va, Menos café aparece. bueno, Así que bárbaro. nos debe estar No, yendo muy bien. perdón, yo Es soy- el ajuste anticipado. Vamos a pedir un crédito. ¿Pueden poner una atención, por favor? Vamos a pedir un crédito. Hay agüita nada más. Hay agua, bueno, está bien, Déjeme que estamos yo le pregunte acuáticos. esto que Sí. el gobierno evidentemente se equivocó. El domingo Daniel Haddad me dijo algo que yo lo estoy escuchando y mucho. ¿No tiene la credibilidad política suficiente el equipo económico de Macri en este momento, ni ante los mercados, No hay confianza. ni ante, no sé, los expertos, ni ante la opinión pública? No la tiene. No la tiene. Lamentablemente es así. Y esto se combina con que el presidente Macri no quiere hacer relevos, evidentemente. Está el jefe de gabinete que dio la conferencia de prensa del 28 de diciembre, sigue en funciones. O sea, para usted, No, Marcos Peña es el principal responsable de esta crisis. lamentablemente tengo que decir que sí. ¿Por Porque qué? forzó a que el Banco Central adoptase un sendero totalmente contrario al que correspondía adoptar. Correspondían tasas más altas, las hizo bajar. Metió mano en el tipo de cambio. ¿Cuál fue la consecuencia? Un salto en el riesgo país. El primer salto en el riesgo país es el Día de los Inocentes después de la conferencia de ¿Y es prensa. importante ese Y a dato? partir de... Muy importante, muy importante. A Es ver, el para los que no punto de sabemos inflexión. nada. No, es, digamos, veníamos en un sendero trabajoso, digamos, la verdad que el gobierno no se ha destacado por hacer un trabajo fiscal a fondo, ¿no es cierto? No hay un trabajo fiscal, en medio que lo fiscal decidió no tocarlo. Y además con este cuco, ¿no? Ah, no, si se toca lo fiscal es el fin del mundo, ¿y qué Pero no hacemos? Y el anunció una hambre. baja, Guillermo. No acaba de anunciar una baja de... Hay una baja, pero hay metas, pero no son metas realmente ambiciosas como la que se necesita. Por eso estamos acá. Pero a Por ver, eso Guillermo, está estamos bien. Entonces, yendo vos al decís, fondo. vamos a una baja, vamos a bajar el déficit. Yo Sí. digo, ningún país del mundo puede vivir con el déficit que tiene Argentina. Inviable. Claro. Inviable. Ahora vamos a bajar el déficit. ¿Por dónde lo bajamos, Guillermo? Mira, esto no es un programa de cocina. Yo no voy al canal Gourmet. ¿Me entendés? Acá lo que hay es que vos, para bajar el déficit, necesitas gente que sepa mucho de presupuesto y que haga un trabajo de picar piedras, renglón por renglón. Y ahí vienen los resultados. Lo que sí te puedo No es que decir... pegas un hachazo por acá y otro. No, eso no va. Lo que sí te puedo decir, que lo fundamental en situaciones de corrida como la que estamos viviendo, es buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio. Vos tenés que parar la obra pública. La tenés que parar. Porque vos tenés el problema este. Si vos no alcanzás el equilibrio fiscal, no podés bajar la tasa de interés. Y con si no tasa baja la tasa de interés, le está al diciendo a la 40, gente que... Le está diciendo a la gente que la inflación puede ser... A ver, No, lo estás matando a todas pero las está bien. empresas. A ver, con este no las es un programa de tasas. cocina, pero a ver si... Te lo digo... No, pero a ver, pero seamos, no seamos serios, digo en general, yo mismo me planteo. ¿Es cierto o no es cierto que el 70% del presupuesto son planes sociales y jubilaciones? Y que si vos tocas ahí, explota la Argentina. No. Jubilaciones, indudablemente, es el primer rubro del gasto del presupuesto. Y por eso es muy llamativo que la Fundación Pensar no haya pensado en este que es el primer rubro del presupuesto y haya armado una estrategia, porque se fue a los ponchazos. El cambio de la indexación en diciembre demuestra que no hubo un trabajo de estratégicamente ver qué cosas se necesitaban. Máximo cuando se empieza por lanzar de entrada la reparación histórica a los jubilados, que insumió la totalidad de lo que ingresó
por el blanqueo más exitoso del mundo, que es el que hizo la gente. 120.000 millones entró. Claro. Entonces, ¿viste? Pero 120.000 millones, eso del blanqueo, ¿a dónde fue la plata? A pagar la reparación histórica de los ¿Se pagó jubilados. todo? Se pagó y no alcanzó. ¿Cómo no alcanzó? Claro, porque vos tenés un problema de stock y un problema de flujo. Vos resolvés un problema de un juicio, eso sería el stock, lo acumulado. Pero ¿qué pasa? Hay una actualización de haberes para el jubilado, que es el problema de flujo. O sea, te aumenta el gasto hacia el futuro. Y hay mucho más jubilados que trabajadores activos que lo pueden bancar. Y esto en el mundo y en Argentina está explotando más todavía. No, pero en Argentina hay un problema mucho más complejo que, digamos, no se excede lo de hoy. Pero básicamente tenemos una bajísima productividad y los jubilados, que deberían ganar mucho más, como las enfermeras, como los policías, como los maestros, nos enfrentamos que este es un país que no tiene productividad porque venimos de décadas de gastar mal. Guillermo, o décadas de corrupción. Guillermo, cuando uno va y le pide plata al fondo, Sí. ¿la plata viene en efectivo? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Es solamente un movimiento? Bueno, vamos Contable, a ver, movimiento de retomamos. un mail. No. Venir viene por un giro que va al Banco Central. Eso, Un giro en efectivo. un giro, no, en efectivo no, en giro, viene como un giro. Un cable, Es un cable, Sí, es un solamente cable. eso. Pero para llegar a eso, hay que tener primero una negociación con el staff. Estos son los borradores que yo les decía, que se intercambian Esta noche borradores. está saliendo Duhovne a Washington. Empieza la un charla. proceso que, digamos, puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, depende de cómo se trabaje. Sí, pero una no hay situaciones sí. dramáticas, no es lo que nos A mí, pasó a nosotros. ¿sabes por qué en me el gusta, Guillermo, 2002? cómo explicás vos? Porque esto está claro. Una cosa es la voluntad política. Vamos y le decimos al fondo. Y después están los burócratas del fondo que te dicen, a ver los papelitos, Claro. a ver bueno, este papelito. ¿qué exigen? Y que te corren el arco. Bueno, pero ¿Cómo te corren el Te arco? corren el arco. ¿Pero O qué sea, te lo que exigen, nos pasó a Guillermo? nosotros. ¿Qué te exigen? Básicamente, el corazón de cualquier acuerdo con el fondo son las metas fiscales, trimestrales. Se trimestralizan las metas fiscales y hay que alcanzar ciertas reducciones dentro de los trimestres. ¿No estaba conforme el fondo con la propuesta de déficit? Lagarde dijo acá. ¿Vos lo Lagarde, escuché? Sí. Cristian Lagarde, cuando estuvo acá en marzo, Christine Lagarde cuando dijo que era- vino dijo cosas que no tienen nada que ver con lo que es la conclusión del artículo 4 aprobado en Pero diciembre. dijo que estaba chocha con el gradualismo de la Sí. República Argentina. Ella estará chocha, pero el staff no está chocho. El staff no está ¿Y chocho. quién Y hay- manda en el Fondo Monetario? Bueno, hay un proceso. Ciertamente Lagarde es la jefa, pero no es que hace lo que quiere. Hay un proceso donde se intercambian borradores. No podemos alcanzar una meta tan ambiciosa en este trimestre por esto, lo otro. ¿El Bueno, fondo puede llegar a decir, por ejemplo, aumenten la edad jubilatoria? lo ha dicho como cosa general, urbi et orbi, no para Argentina. Acá no va a funcionar. No para Argentina. Acá eso no va a pasar. Bueno, entonces No va a hay que inventar pasar. la plata. ¿Cómo se inventa la plata? O sea, No, está bien, ¿está bien? pero está bien. A ver, si te parece, vamos de lo urgente a lo importante, porque es como una especie de clase magistral le está dando, ¿no? Lo urgente. No da para Lo tanto, urgente. me parece. ¿Qué? No, a ver, no, pero yo quiero entender. ¿Qué pasa mañana? Porque, a ver, ¿cómo se debe interpretar el anuncio del presidente? Uno interpreta el anuncio del presidente y dice, bajó el dólar, después le pegó, yo lo estaba escuchando a Willy, después pegó un respingoncito. Entonces, ¿esto qué es? Bajó porque entendió el mercado que hay cierto protección del fondo y después dijo, no, pero cambiame el equipo económico. No, pero ¿Qué puede pasar mañana? No, cambiame el equipo económico, el mercado lo viene diciendo desde hace, y lo viene diciendo con fuerza desde hace 15 días. por O lo pongan menos. un ministro de Economía. Claro, uno. todo eso, pero pongan, en fin, no me quiero, porque no es un tema de personas, digamos. Esta situación le pega en el centro del esquema de trabajo, del esquema económico que armó el presidente Macri, que parte donde cada uno de los que ahora son ministros y antes hubiesen sido secretarios de Estado, filtrados por un ministro, ahora todos tributan en jefatura de gabinete. Y lo filtran dos Vicejefes. vicejefes Lopetegui y Quintana. que no firman nada.
Lopetegui y Quintana. Ojo con esto. A ver, Claro. pero que le entienda la gente. La porque- firma, en el Estado, la responsabilidad en la ejecución viene con la firma. Acá hay una innovación, porque lo que hacen es que todos tributan con los vicejefes de gabinete, los vicejefes de gabinete deciden esto va, esto no va, pero ellos no firman nada. Los que tienen que firmar son los que vienen Bueno, pero Guillermo, y ¿y dan eso qué alternativas. consecuencias tiene? Porque, a ver, porque Mira, eso- hay una si consecuencia. es verdad lo que vos decís, y yo No, te es puedo copiar, verdad, ¿no? es verdad, Entonces, es bueno, te creo. esto es así, Si es verdad es lo que así. vos decís, esto es lo más fácil del mundo. Yo te digo, mira, Eduardo, anda y hace esto, pero ¿y la firma quién la pone? ¿Magoya? No, O- la pone La Nielsen. termina poniendo el ministro en este esquema. Pero ¿qué pasa? Pero el ministro no es no que... es Macri, en el fondo, así como... No. Un presidente de la nación tiene una agenda cargadísima. Cargadísima. En serio. Es algo que no... Pero el puede capitán dedicarle- del barco no tiene que decir, No, vamos para allá. El capitán del barco te tiene que dar las grandes líneas. No puede estar en el detalle. Vos, a medida que bajás, digamos... Para eso a tenés el los mejor equipo de los ministros- últimos 50 años. A ver, el los presidente dijo, ministros. tengo el mejor equipo de los últimos 50 años. Está bien, yo lo creía también. ¿eh? ¿Y? Yo lo creía. ¿Y? Y voy a estar como Mirta Legrand, me parece. Decepcionada. Claro, no anduvo la cosa. Y no anduvo Por porque ahí el esquema de individualmente son trabajo... bárbaros, pero por ahí en equipo Claro, pero no funciona. funcionan como equipo, y no funcionan como equipo porque no hay un ministro con la capacidad Pero un de ministro como galvanizar. quién, Guillermo. Un ministro Mira, como quién. yo tuve la suerte de tener como ministro a Roberto Labaña. ¿Y cómo terminó Roberto Labaña? Roberto Labaña terminó perfecto, No, con no. una imagen altísima, Sí, la gestión sí. y nos fuimos con un nivel altísimo. Le renunció a de Néstor popularidad. Kirchner. No, No, bueno, renunció. le pidieron la renuncia. No, le pidieron la renuncia. No, le pidieron la renuncia. Bueno, no, Y yo a mí también. Pero terminó en una pelea no en una pelea, en una reacción de Kirchner diciendo, si sigue así, se va a quedar con todo mi... Bueno, ahí hay otras cosas que sería largo, pero a lo que voy es que siempre, digamos, los que nos formamos en esto, siempre tuvimos que los ministros y los, Lo que pasa es que los Labaña, secretarios eran... Labaña llegó a ser el caballo de Néstor. No, por supuesto, Un con una ministro muy diferencia... fuerte, cosa que Macri no quiere No, un pero ministro que le compita. Hubo varios No quiere. caballos. El caballo de la primera etapa de Menem, indudablemente, fue un ministro excepcional y muy bueno. La última etapa, lamentablemente, entró en unos cortocircuitos con el propio presidente Menem. Totalmente. Y eso es una barbaridad. Un ministro no puede entrar en cortocircuito con el presidente de la Nación, no puede faltarle el respeto al presidente de la Totalmente Nación. de Eso no acuerdo. va. Pero bueno, dejó un trauma, digamos. Esta relación Cavallo-Menem dejó un trauma a posteriori, y el primero Es lo que no quiere que Macri. ve ese Macri trauma no quiere eso. es Néstor Kirchner. Y entonces lo Claro, termina él no echando la quería... banda. ¿Cuál era Y el se problema? convierte en un ministro No. de Economía no eficiente. No eficiente, claro. No, Había una cosa, perdona, Guillermo, pero esto perdón. para que se Néstor, lo que entienda. pasa que él decía que él era el ministro de Economía. No, pero él no podía negociar la deuda. Él no podía negociar la deuda. Y nosotros teníamos clarísimo que una vez que se terminase la negociación de la deuda, nos íbamos. Por la buena o por la mala, ¿viste? Nos fuimos. A ver, ustedes se fueron en plena negociación de la deuda. Yo No, estuve en un viaje. habíamos Pero cerrado ustedes negociaron una la deuda. parte. Sí, No. pues más bien. ¿Y Pero- de quién fue la idea de desendeudarse hasta salir del Fondo Monetario Internacional y por qué, Guillermo? No, se hablaba... Esto es clave para A mí. ver, se hablaba de desendeudarse como bandera de lucha, digamos así. No tomar deuda. Política. Nosotros mismos... No, pero no. nosotros mismos, cuando tuvimos que levantar el muerto del default de finales del 2001, en las conversaciones con el secretario del Tesoro norteamericano, no le pedíamos plata fresca. Y no les pedíamos plata fresca, primero porque no nos la iban a dar. Pero además, Porque quedaba bien no pedir. era parte de la estrategia negociadora. No te estamos pidiendo plata fresca. No.
haceme el rollover de los vencimientos. No ¿Qué me es des- el rollover? El rollover quiere decir, te vencen 100 millones, no los tenés los 100 millones para pagarlo, entonces te los refinancian. Te dicen, bueno, está bien, te dan la plata Y cuando se para lo que tienen a pagues lo que tenés decir, que pagar. y ahora no tenemos más deuda, no dependemos más del fondo, váyanse a la... ¿Qué? Bueno, fue un error gravísimo. Opa. Fue un error gravísimo. Además, para mí Apa. fue una mentira muy grande, porque en Fue un realidad le error pidió plata gravísimo. prestada a Chávez al 14%. No, Dejó pero, de pagar a ver, al, no, al- no, al pará. 4% al Pero fondo. entonces eso fue un error Lo de gravísimo, Chávez- que ir a pedirlo al fondo no es tan grave. Para. No, lo de Chávez fue distinto. Lo de Chávez fue distinto. Chávez viene a Mar del Plata, viene a la reunión de Mar del Plata, A la cumbre. a la cumbre de Mar del Plata, que fue un horror, Bochorno, un horror, y le ofrece a Néstor, ya no me acuerdo, creo que eran 500 millones de dólares para ayudar al financiamiento, como préstamo. Nosotros desde Economía nos opusimos, Claro. porque no queríamos tener una dependencia de un préstamo que Una hay que tasa ver si lo altísima, ¿no? podés... No ¿Cuánto te pidió? no era alta la tasa, no era alta la tasa, era una tasa normal. Pero nosotros le hicimos la contrapropuesta, que compren bonos, porque eso nos permitía que si el día de Sí, mañana no. cambiaban de idea que yo, vendían los bonos y a otra cosa, pero Guillermo, no teníamos que ir a negociar. No, con- estamos por terminar este café sin café, ya está Luis Seco con nosotros Bien, muy bien. y va a llegar Espotorno. Una pregunta, ¿qué se... Tenemos un desfile de economistas, Sí, con todos y de los programas, buenos economistas. y de muy buenos, economistas, ya lo creo. En el caso tuyo y en el caso de Luis Seco, en el caso de Espotorno también. ¿Qué se puede esperar mañana, Guillermo? Ya sé que no sos adivino, pero ¿qué se puede esperar? Dame una... No, yo creo que vienen varios días de idas y vueltas, pero no se puede esperar que baje la tasa de interés. Y acá lo que tenemos que mirar, el éxito de esto se va a medir en la tasa de interés. ¿Cómo funciona esto? El Banco Nación vuelve a descontar cheques, la banca privada vuelve a descontar cheques, o sea, A ver, eso es Guillermo, lo que pero tenemos con que una mirar. tasa de interés del 40%, una tasa de interés del 40% es como que nosotros estemos flotando en el aire, no existe Por eso, eso. por eso. Es una Tenemos- economía que Ahora, va hacia la recesión. Yo insto a que todos nosotros, todos los que tenemos algo que ver con la información pública de una manera u otra, pongamos el ojo sobre eso, porque eso va a ser el indicador Sobre la más tasa. importante Sobre la de tasa. la tasa. Alguien Va a ser lo más hoy, importante. hoy me decía lo siguiente, porque hoy también fue un día de ruido internacional. Bueno, hoy a la mañana Ok. empezamos charlando esto. Exactamente. O sea, el presidente de la Reserva Federal en Zúrich, en una conferencia, dijo: el mundo emergente está Ok. en condiciones Ante eso- de seguir la normalización de la tasa de interés. Así que va a subir. Guillermo, ante eso, Eh. el mundo tenía 37 grados de fiebre. Nuestra región la región Sí. llegó a 38. Y la Argentina se fue a terapia intensiva, Sí, de knockout, golpe. knockout. Con Bueno, 37 de fiebre en el Knockout, mundo. no diga la palabra pero- knockout porque tiemblo. Pero pero te está marcando, son distintas expresiones. Sí, sí. Somos el único país que estamos yendo al fondo a pedir asistencia financiera. Bueno, pero es que Eso sigue es- la pregunta recurrente, No. ¿por qué? Porque no están bien hechas las cosas, porque las cosas no estuvieron bien hechas en estos 2 años y pico. Entonces, ¿es un manotazo de ahogado? ¿Es un signo de debilidad? No, eso son otras interpretaciones. Lo concreto es que necesitamos bajar el gasto. Y el gobierno argentino, el gobierno del presidente Macri, por las razones que quiera, no ha tocado nada. Si no ha tocado nada del gasto corriente, tiene que bajar las inversiones. Es así de sencillo. ¿Qué son las Pero inversiones? Las inversiones ¿La obra es- pública? Es la obra pública. ¿Pero Son- cuánto es la obra pública? Está bien, No, vos me decís que no es el tenés- canal. no, ¿Cuánto es la tenés- obra pública de todo el presupuesto? Vamos a bajar la obra pública mañana. ¿La bajamos? Vamos a bajarla. ¿Cuánto representa el presupuesto? Ya eso te daría para nivelar el problema. déficit. El problema, problema del es que déficit. la no obra tenemos pública... déficit. El No, problema... tenés déficit, pero no tenés déficit corriente. Ok. Tenés la parte financiera que cada vez es más Pero el pesada por los problema, intereses. Guillermo, Pero vos necesitas obturar, vos no podés tener más rojo, no podés seguir gastando más de lo que te ingresa. Eso hay que tenerlo claro. Guillermo, eso te impacta automáticamente en el empleo. Sí. En el empleo En el público. empleo del sector. Público Pero y más, privado, no, y privado también. pero perdóname, yo soy consciente de eso, soy consciente de lo difícil que es eso. Pero mucho peor es si llevas esto por pretender a un ignorarlo, superajuste. a una supercrisis A una donde el hiperinflación. mercado te pasa por encima.
el mercado te lleva a un ajuste desordenado. Acá, en esta situación en que estamos, porque no estamos en situación óptima, bueno, acá dentro de esto subóptimo, tenemos que tratar de acomodar el ajuste que tenga el menor impacto social posible. A ver, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Si vos hubiese estado en el gobierno cuando asumió, ¿vos hubieras dicho, te hubieras parado frente al público, hubieras dicho, señores, me dejaron una bomba a tiempo, sangre, sudor y lágrimas? Yo creo que no es tan... Yo entiendo a dónde vas. Sí, sí. Pero me parece que aquí se cometió el pecado de no plantear algunas cosas muy básicas. No te digo todo, pero algunas cosas muy básicas. El atraso tarifario, eso había que hablarlo de entrada y había que explicar qué es lo que significa en un mundo donde nadie regala nada y mucho menos regalan los servicios públicos. ¿No Pero es cierto? perdón, Guillermo, la bomba de tiempo existía, Sí. existe. Sí, existía. Dejaron una bomba de tiempo. Ahí tenemos las LEVACs. La bomba de tiempo de ese momento, acuérdense, son las LEVACs. Es el exceso de moneda que había emitido el Banco Central y todo... Antes de 2015, antes de que asumiera Macri. Antes de asumir. Y además, no nos olvidemos del dólar futuro, que está en juicio, que hay un juicio que en algún momento eso Está procesada Cristina. va a llegar. Ahora, Bueno, cuando Cristina y todo el directorio del Central me quedó lo siguiente, ¿no? En un momento hablaste de plata fresca, sí, que fuiste a buscar plata fresca, ¿no? Claro. Bueno, ahora evitábamos hablar de plata fresca para como táctica el gobierno negociadora. ahora, cuando quiere negociar con el fondo, ¿le va a pedir plata fresca? Bueno, según las declaraciones de Duhovne que yo escuché, yo no lo escuché a él, pero todos los noticiosos, cuando vas en el auto, están diciendo una cosa que habría que aclarar, yo no la entiendo, donde dice, la deuda con el fondo es barata. Cosa 4%. No, pero eso no sirve, no es un banco, no es una financiera, es el Fondo Monetario Internacional. Veamos bien de qué estamos hablando. Pero el banco Acá no hay te pide las mismas condiciones. exigencias No, del fondo, el presidente dijo, Vos vamos a emitís pagar un una bono. tasa más Vos barata. emitís un bono en Wall Street. Una vez que lo Yo emitiste... un poco difícil, pero bueno, vamos a hacer que... No, pero te quiero decir, nadie viene y te dice, no, usted ahora tiene que ponerse a régimen y saltar el buzón sin tocarlo. Eso no te lo dicen. En cambio, el Fondo Monetario te pone a régimen, te hace saltar el buzón sin tocarlo 10 veces por día, ¿entendés? Hay toda una serie de cuestiones fiscales que ya las vamos a ver. O sea, vienen, te auditan. Te auditan, te se vuelven meten. loco, cada 2 meses los tenés en el Ministerio de Economía que te paralizan la gestión diaria, se te sientan enfrente y dependiendo de cómo vengan los vientos, Te cagan a también... trompadas. No, te corren el arco, Ahora, está bien, ¿Viste? bueno. A nosotros nos corrieron el arco. Ya más o muchas menos veces. por qué estoy entendiendo. Sí. Ahora, ¿para qué queremos esto eventualmente 30.000 millones de dólares? ¿Para qué? Para la obra pública, para la construcción, para los privados, para bajar los impuestos, porque puede ser una... mire, Yo no lo este veo país... bajando impuestos. Bueno, por No, eso... O solo para mostrarle al mercado, mirá lo que tenemos atrás como Bueno, respaldo. ahí digamos, no es tanto como respaldo, sino como cubrir el déficit de lo que resta del año y del año que viene, que es un año electoral. Entonces, todas estas cosas las tenemos que mirar, no solo económicamente, Sino políticamente. sino electoralmente. Más que políticamente, Peor todavía. electoralmente. O sea, ¿qué significa? Yo creo que acá hay una jugada que tiene un condimento electoral fuerte. Por lo menos, yo estoy convencido de eso. perdón, porque un condimento electoral. electoral. Pero ir al ¿Qué es Fondo lo que está en Monetario. juego? Para, Guillermo, vos me estás queriendo decir que este gobierno que el jueves pasado tenían toda una cara de susto, que vos veías las fotografías y decías, estos tipos se mueren del susto. Está bien. Ahora salen por arriba para ver si puede reelegir Macri. Es una posibilidad. Vos llegaste tarde al principio de la charla, pero... yo estaba escuchando. pero esto acá lo que tenés es que el eje de la reelección de María Eugenia Vidal y de muchos intendentes pasa por la obra pública. Entonces la pelea es el mantenimiento de la obra pública. Por un lado, Duhovne dijo en esa conferencia de prensa a la mañana que bajaba en 3.200 millones. El viernes se hicieron las cuentas, fue
es una cifra absolutamente que no alcanza para nada. Tendría que haber hablado de 10.000, 12.000 millones. Pero bueno, hablo de 3.200 millones. ¿Qué es lo que está en juego ahí? En juego está la obra pública del conurbano. Pero ahí también hay intendentes peronistas, Guillermo. Está bien, cada cual atiende su juego, pero yo lo que les quiero decir es que esto, lo que se podría interpretar de acuerdo a los 30.000 millones, que es justamente el déficit de este año y el déficit del año que viene, se podría interpretar de esa manera. Ahora, creo que si es así, es una visión absolutamente ingenua. Ahora, Guillermo, el fondo no creo que se vaya a dejar usar. Guillermo, vos decís que esto puede llegar a ser una medida electoral. Ahora, Fondo Monetario Internacional es piantavotos para el gobierno. Sí, pero si te pone la plata Porque y terminás las cloacas, no está. Mostrábamos una encuesta que hizo D'Alessio. El fondo es como... Y sí, más del 70% está en no contra. le gusta... Tiembla. Es piantavoto. ¿Sabés sin cómo ve duda. al fondo? ¿Sabés cómo ve al fondo? Hoy me hicieron la analogía, que si puedo la voy a usar acá. Vos tenés una empresa, pequeña empresa. Primero te ponen crédito los accionistas, tus amigos. Vamos a poner guita. Bueno, no llegás. Van al banco, un banco convencional. ¿Me dan crédito? Tampoco llego. Después le piden van a la cueva financiera del barrio. Tampoco. Después se endeudan con la tarjeta y pagan el mínimo. Tampoco. Y después llega el escribano con la hipoteca y embarga todo. Yo no sé si es así. Yo lo veo así al fondo. No pretende ser así. El fondo pretende dar una solución antes de que llegue el escribano. Pero lo que pasa es que es muy mezclada la cosa. Vamos a tener tema, me temo, en esta dimensión por varias semanas, si no meses. Bueno, primero muy agradecido por quedarte. Muchachos, pongan la barriga corta, que quiero empezar urgente el programa. Dale, gracias. Gracias.